vamos a ver el paisajismo concretamente. ¿Y el paisajismo qué es? El paisajismo es la acción de hacer paisajes, de hacer todos estos paisajes que fuimos viendo, cada uno de ellos. Y cada uno, como veníamos diciendo, va a ser un paisaje diferente porque todos tenemos una mochila diferente, o algunos estudiaron ecología, otros habrán tenido conocimientos de arquitectura, otros de historias, otros de turismo. Entonces, cada uno va a concluir en un paisaje diferente. Pero bueno, esa acción de hacer paisajes, que todos vamos a lograr paisajes distintos, es justamente el paisajismo. El paisajismo es tanto un arte como una ciencia. Y requiere buenas dotes de observación, habilidades de diseño, de planificación, de creatividad, de organización e imaginación. Todas esas virtudes van a tener que ustedes tener encima para poder llevar a cabo un paisaje, para realizar un diseño, porque a eso le llamamos paisajismo, ¿no? Es el trabajo que nosotros vamos a terminar haciendo. El paisajismo viene a ser el trabajo de modificar un paisaje. Todas esas acciones que recién mencionamos, la habilidad del diseño, la planificación, creatividad, organización e imaginación que ustedes van a tener que hacer para crear, forman en una definición y hacen a un proceso racional que ustedes van a tener que incorporar a su vida, con el cual la naturaleza, usamos la naturaleza como herramienta, son todos los seres vivos, pero hablando de plantas, ¿no? Para expresarnos. Y al mismo tiempo obtenemos diferentes tipos de beneficios. Que ya vamos a ir viendo qué son los beneficios, lo que nosotros queremos lograr, el diseño o lo que nuestro cliente quiere, porque acuérdense que la idea, el objetivo quizás de este curso, hay muchos de nosotros que lo queremos hacer para tener linda la casa, para hacer un parque bonito en nuestro hogar, pero hay muchos de ustedes que también quieren trabajar de esto. Entonces, vamos a encaminarnos a un escalón más y vamos a imaginarnos que el día de mañana nos vamos a hacer valer como paisajistas, y entonces hay que siempre pensar que el que nos va a contratar es un cliente y que nosotros vamos a tratar de poner nuestro mayor esfuerzo para que el cliente nos contrate. Y ahí es cuando nosotros vamos a poner todos nuestros dotes para hacer el mejor diseño, la mejor presentación, para convencer a ese cliente para que nos contrate a nosotros para el trabajo que él quiere hacer en su casa. Entonces, el paisajismo posee como finalidad modificar las características visibles, las físicas, las anímicas, que presenta un espacio, ¿sí? Ya sea un espacio rural o un espacio urbano. Puede ser un espacio gigante, en hectáreas, que quiera un cliente que le modifiquemos todo el parque, o puede ser un balcón de 1 por 1, ¿sí? Cualquiera sea el espacio, la idea es que nosotros lo podamos modificar, ya sea rural o urbano. Entre los elementos a modificar se encuentran los organismos vegetales, que son las plantas, y la modificación en términos de paisajismo se conoce bajo el nombre de jardinería, que es lo que nosotros modificamos, las plantas. Entonces hacemos jardinería con ellas. Y así la jardinería es considerada el arte de cultivar las plantas con el objetivo principal de crear entornos hermosos, ya sean a gran escala o, ya dijimos, en una maceta, algo chiquito, un adorno para dentro de la casa. Las plantas que son utilizadas en la jardinería se las conocen como plantas ornamentales. Y acá se empieza a abrir un montón de datos que tenemos que ir sabiendo sobre las plantas ornamentales. La jardinería es considerada el arte de cultivar las plantas, ya dijimos, con el objetivo de crear un entorno hermoso, ¿sí? Las plantas que utilizamos, lo vuelvo a repetir, son las plantas ornamentales. Y las plantas ornamentales son aquellas destinadas a crear diseños paisajísticos, tanto en jardines públicos como privados, internos como al aire libre, ¿sí? ¿Por qué decimos que son plantas ornamentales? Porque son plantas que vamos a ir trabajando, y las trabaja justamente la jardinería, no es una planta autóctona que encontramos en el campo, ¿sí? Es una planta que está modificada. Más adelante vamos a ir viendo que también hoy por hoy está muy en boga el tema de usar plantas autóctonas, plantas nativas, pero bueno, por ahora nos mantenemos con este concepto de plantas ornamentales como que es algo vistoso que está trabajado y que podemos conseguir en un vivero, y que nosotros podemos ir modificándola para hacer el diseño que necesitamos. La importancia de este tipo de plantas se incrementó mucho con el corriente de los tiempos por el desarrollo económico de las sociedades, que cada vez utilizan más de estas plantas, la ampliación de áreas destinadas a espacios verdes en las ciudades, porque la gente es como que empieza a darse cuenta que es elemental el tema de tener un espacio verde cerca de la casa, de tener un espacio donde ir a retosar, ¿sí?
Y también por tener mayor disponibilidad de las plantas potencialmente utilizables en diseños, ya sean para exteriores o para interiores. Entonces, si las tenemos a disposición en los viveros, las utilizamos. Las plantas ornamentales se utilizan en los paisajes y en todas las casas para embellecer los entornos. Una gran planta tropical en una sala de estar nos va a ofrecer, por ejemplo, gran color, nos ayuda a suavizar las líneas duras de los muebles, del diseño arquitectónico de la casa, las líneas duras, con colores, rompen los marrones, por ejemplo, y los verdes que se encuentran en los patios, ¿sí? Al exterior, en el exterior. Entonces, por eso que utilizamos plantas con color, porque ya verde generalmente hay, o es la base de lo que tenemos, marrones también, entonces buscamos plantas que tengan atractivo ornamental. Incluso los árboles, los frutales, las especies hortícolas se utilizan mucho para mejorar el atractivo visual de los paisajes que queramos hacer, ¿no? Que queramos realizar. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada, creo que vimos el tema de los frutales, no sé si fue con ustedes, pero la idea de los frutales, alguien me preguntó si íbamos a ver el tema de las plantas frutales, de los árboles frutales. La idea de utilizar árboles frutales para hacer paisajismo, como planta ornamental, va a depender del tipo de fruta que tengamos. Porque, por ejemplo, y del gusto de la persona, ¿no? Por ejemplo, una morera, una mora. Hay mucha gente que le encanta porque tiene esa mora bordó que se destaca, queda muy linda, la hoja es hermosa de la planta, pero pasa que la mora, cuando cae la fruta, ensucia todo, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que nosotros hacer la selección de especies y decirle a nuestro cliente, le recomendamos esta planta porque tiene hoja grande, porque tiene un fruto color marrón, siempre y cuando la planta esté ubicada en un patio al aire libre con un suelo de tierra o de césped, que la mora caiga y no ensucie nada. Ahora, si la planta va a estar ubicada en un patio donde el suelo es cemento, no es recomendable porque va a ensuciar todo. Hay otras plantas, como por ejemplo a mí me encanta mucho el níspero, que tiene una hoja bien grande, corácea, bien resistente, que es una planta que florece apenas empieza a terminar el invierno. Es una de las pocas plantas que le da alimento a los polinizadores en invierno. Entonces, su floración empieza antes de que comience el invierno, porque primero hace la flor y después la fruta. Y la fruta está un mes más, ya va a estar el níspero. Pero es una de las plantas que ornamentalmente es hermosa porque nos florece todo el invierno. Tiene una hoja preciosa, es un árbol perenne porque tiene hojas todo el año, esto lo vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. Y el níspero es un fruto, después si no lo conocen, búsquenlo, es un fruto que es como que se envejece en la planta, o sea, vieron como que se seca, como una pasa de uva, pero pegado a la planta, entonces no ensucia nada, ¿sí? Es una fruta naranja hermosa cuando está en fruta y los nísperos, si no los cosechamos, quedan en la planta, agarrados a la planta. Por supuesto, después cuando están secos, cuando ya no es la temporada, generalmente en invierno, caen para darle lugar a la próxima fructificación, pero es una planta que no, no nos ensucia nada y que la verdad que es muy linda. Bueno, pasemos a esta otra diapositiva. Y acá empezamos un poquito a hablar de los términos que vamos a empezar a usar muy frecuentemente en paisajismo, ¿sí? Las plantas ornamentales, ya dijimos, en términos de paisajismo, tienen dos importancias. Una es el valor estético y la otra es la funcionalidad. Cuando hablamos de valor estético, es la virtud que se destaca y se reconoce en las plantas en términos de paisajismo, ¿sí? Podemos establecer que los elementos tradicionales que poseen valor estético en las plantas ornamentales son, por ejemplo, las hojas y las flores, ¿sí? Es lo que más se destaca de la planta. Sin embargo, el paisajismo, como evoluciona tanto, con los gustos sociales, con las diferentes culturas, los gustos personales que se fueron ampliando justamente por esta coexistencia de culturas, ¿sí? Entonces se empiezan a ver otras cualidades de las plantas. Antes el valor ornamental, el valor estético era nada más las hojas y las flores. Hoy prestamos atención al porte, a la arquitectura, a la coloración, según el color que tenga en otoño o que tenga en primavera, el perfume, la presencia de los frutos, su textura, bueno, un montón de factores que vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Por qué le prestamos atención a todo esto? Porque ya no nos interesa nada más si es bonita o no con respecto a sus hojas y a sus flores. Ahora tenemos que empezar a ver que todas esas plantas van a estar en un diseño que quizás esté en medio de una ciudad,
con lugares acotados. Entonces tenemos que empezar a ver el porte, qué tamaño tiene, cómo le da la sombra, la luz, el sol, cómo se afecta el clima donde va a estar, el perfume, bueno, que nos va a dar a la casa. Bueno, un montón de factores que vamos a ir prestándole atención más, cada vez más. Ustedes van a ir incorporando todos estos datos y van a ver que de ahora en más le van a empezar a prestar atención a este tipo de información. Es importante tener presente que los elementos ornamentales son rasgos o características que le dan valor como ornamental a la planta, ¿sí? Por lo tanto, lo que una persona considera como ornamental puede que la otra no, ¿sí? Por esto que hablábamos la clase pasada del observador, de quién mira la planta. Capaz que alguien reconoce un atributo funcional en esa planta para ese diseño paisajístico y a otra persona le parece que no corresponde. Entonces, va a depender de la mirada del observador. Acá yo les dejé algunas de las más conocidas de las plantas ornamentales para que empecemos a visualizarlas, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos las orquídeas. El nombre vulgar que reciben las especies son orquídeas, ¿sí? Es una familia grandísima, la familia Orchidaceae se llama. Muchas especies diferentes tiene esta familia, son todas orquídeas, y el valor ornamental radica justamente en que todas las especies, de todos los colores, tipos, tamaños, tienen flores que son muy vistosas. Las hay para invierno, para zonas tropicales, grandes, chiquitas, de hojas más grandes, de hojas más chicas. Todas generalmente tienen flores vistosas. Y después vamos a ir viendo cada vez más el tema este de los nombres de las familias. Acá, por ejemplo, les dejé el ciprés. También, el ciprés es el nombre vulgar de estas plantas, ¿sí? Estas plantas son del género Cupressus. Como por ejemplo tenemos, en este género tenemos el ciprés común, el ciprés de Arizona, el ciprés sempervivens, el ciprés horizontal, el ciprés vertical. Bueno, hay un montón de especies que se van desglosando. Después vamos a ir viendo esto del desglose de las familias, para que ustedes vayan entendiendo bien. Pero en todos los cipreses el valor ornamental radica en el porte, ¿sí? En la arquitectura, porque el porte ese que tienen hacia arriba, que son bien cerrados en su textura, así bien que se puede hacer setos, se los puede podar y hacer la forma que queramos con ellos. Entonces, ese es el mayor atractivo que tienen estas plantas. Acá la Santa Rita también es un nombre vulgar porque es del género de las Bungaybilea. Hay 3 especies originales de esta Santa Rita, ¿sí? Que fueron mutándose y porque fueron haciendo híbridos. De una y de otras las fueron mezclando y fueron haciendo híbridos. Pero todas tienen mucho valor ornamental, ¿sí? Y el valor ornamental que radica en estas plantas es que esos colores que ustedes ven están en las hojas, no son flores, sino que son hojas que han tomado un color especial, que se las denomina brácteas, pero eso es lo que toma el color y se ve con esa belleza, esa explosión de color. Si ustedes tienen la posibilidad de tener una Santa Rita a mano, fíjense que la hoja cambia el color, es una hoja más, nada más que cambia el color, y la flor es una florcita blanca muy chiquitita y muy diminuta, ¿sí? Lo que nos da esa explosión de color es una modificación que tienen las hojas, que se denominan ipsófilos. Pero bueno, las palabras botánicas, vamos ahí, yo se las voy a ir nombrando, el que le interese las sigue investigando, y el que no, bueno, se queda con que la hoja es lo que cambia de color. Acá tenemos el popular jazmín, ¿sí? El nombre vulgar es el jazmín. También, acá el valor ornamental que tiene todos los jazmines es que tienen flores pequeñas, pero con muchísimo aroma, ¿sí? Sí, generalmente las flores son todas blancas, generalmente las flores son todas pequeñas, excepto el jazmín del Cabo, que tiene una flor hermosa, bien grande, pero lo que destaca en todos los jazmines es el aroma. ¿Sí? A poner un jazmín cerca de una puerta es exquisito. Y también tenemos un montón de jazmines en este género: el jazmín común, el jazmín de los azares, el falso jazmín, jazmín del Cabo, el jazmín de leche, el jazmín de Madagascar. Bueno, hay un montón. Así que, pero todos se destacan por esto de tener mucho aroma. Y acá, ¿se acuerdan que vimos, hasta acá veníamos viendo el valor estético de las plantas, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver la funcionalidad de cada planta, porque también tenemos que ver
a la planta según la función que nos va a brindar, para qué la vamos a utilizar. Entonces, acá podemos destacar los beneficios de las plantas ornamentales en términos, por ejemplo, de salud. ¿Qué beneficio para nuestra salud nos dan las plantas? ¿Qué beneficio para el medio ambiente nos dan las plantas? ¿Sí? Acá vamos a hablar de todos los beneficios que nos traen. Nos mejoran el ánimo, ¿sí? Tener plantas en las casas tiene efectos psicológicos y anímicos positivos que producen con solo contemplarlas, con solo tener una planta en la casa ya es otro el ambiente, ya mejora el ánimo. Nos relajan y nos animan, incrementan el nivel de concentración y de comprensión, y también mitigan los sentimientos negativos como el miedo o el enojo. Esto está comprobado, ¿sí? Está comprobado y también está comprobado que la recuperación de los enfermos es más rápida cuando hay plantas y flores en un ambiente. Aumentan la productividad en el trabajo. Trabajar en lugares donde hay plantas nos disminuyen el ausentismo, por ejemplo, ¿sí? El ausentismo laboral, y incrementa la eficacia de la productividad del empleado. Constituyen un estimulante sano y natural, lo cual sienta las bases, por ejemplo, para la cromoterapia, perdón, y la aromaterapia, técnicas que ratifican que la influencia de los aromas y los colores incentivan una sensación de bienestar en las personas. Y también otro beneficio muy importante que nos dan las plantas cuando las tenemos, por ejemplo, bueno, en el interior y en el exterior de nuestras viviendas, es que incrementan la humedad en el aire. Entonces nos hidratan las mucosas, la garganta, la piel, y todo esto son beneficios para nosotros. Acá yo les puse, reducen el estrés y alivian la depresión, ¿sí? Está comprobado por estudios científicos que la jardinería puede combatir el estrés incluso mejor que otras actividades de ocio, ¿sí? Cultivar plantas resulta un hobby educativo. El cuidado de las plantas fácilmente se convierte en un hobby relajante y sano que puede compartirse en familia, y que con el hacer de la jardinería se puede enseñar ciencias naturales a los chicos, en la escuela, educarlos en valores respecto a la naturaleza, de los seres vivos. De hecho, en las escuelas, en tercer grado, en segundo, creo que ya empiezan con el tema del germinador y empiezan a trabajar esto de las plantas, las docentes. Absorben los campos electromagnéticos, neutralizan numerosos campos electromagnéticos perjudiciales para la salud en las viviendas, en los lugares de trabajo, porque generan los aparatos electrónicos generan estos campos electromagnéticos y las plantas los absorben, ¿sí? Los equipos de informática, las computadoras, los electrodomésticos también. Bueno, y acá pasamos a otro tema, que es la clasificación de dos grandes sectores que tenemos en las plantas ornamentales. Siempre hablamos de plantas ornamentales. De ahora en más, siempre vamos a hablar de plantas ornamentales, y es muy importante el concepto que lo incorporen como que las plantas ornamentales son las que vamos a utilizar para nuestros diseños, ¿sí? ¿En qué se diferencian las plantas ornamentales? Tenemos dos grupos, las herbáceas y las leñosas. Para que se entienda mejor, vamos a empezar por las plantas leñosas, ¿sí? Ustedes todos saben lo que es un tronco de un árbol y la textura que tiene cuando lo tocamos. Es un tronco duro, no se rompe con facilidad. En este caso, los arbustos también son leñosos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar que las plantas leñosas son árboles y arbustos. Por supuesto, sus ramas son más finas, las de los arbustos, pero son leñosas al fin. Y para los que quieren más detalles, podemos incluir algunos arbustos que son semileñosos, como por ejemplo las hortensias, que no se llega a hacer un leño, pero las ramas más viejas sí es como que hacen un leño, ¿sí? Es por una cuestión de dureza. La dureza esa, que es un producto de una hormona que tienen las plantas leñosas, que es la lignina justamente, hace que con el correr del tiempo la rama se haga un leño, ¿sí? Entonces, estas plantas, las plantas leñosas, son las que tienen corteza leñosa, la que tienen, ustedes van a ver que las ramas son duras, que necesitan un serrucho o una tijera para poder cortarlos. Otro gran aspecto conceptual que vamos a tratar es el concepto de planta perenne. Ustedes también, imagínense un árbol, se planta luego de la germinación y vive muchísimos años, ¿sí? En el mismo sitio.
puede durar 100, puede durar miles de años, porque hay árboles milenarios también. Entonces, son plantas que viven mucho tiempo. También los arbustos las plantamos y nos acompañan muchos años. Quizás no 100 años, capaz que los arbustos vivan mucho menos, pero cualquier planta que viva más de 2 años son plantas perennes, se llaman, ¿sí? Las plantas perennes son aquellas que duran más de 2 años. Ese es el concepto que les tiene que quedar bien claro. Y un concepto, a ver, no se los quiero ahora complicar, pero la palabra perenne se usa para dos cuestiones. Primero, para todas las plantas que duran 2 años. Y segundo, se usa también para las plantas que pierden las hojas o las que mantienen las hojas. En este caso, las plantas que mantienen las hojas, es como que viven mucho tiempo, son perennes, ¿sí? Las plantas que se le caen los árboles, que en invierno quedan pelados, son caducos. Vamos a ver el paisajismo concretamente. ¿Y el paisajismo qué es? El paisajismo es la acción de hacer paisajes, de hacer todos estos paisajes que fuimos viendo, cada uno de ellos. Y cada uno, como veníamos diciendo, va a ser un paisaje diferente porque todos tenemos una mochila diferente, o algunos estudiaron ecología, otros habrán tenido conocimientos de arquitectura, otros de historias, otros de turismo. Entonces, cada uno va a concluir en un paisaje diferente. Pero bueno, esa acción de hacer paisajes, que todos vamos a lograr paisajes distintos, es justamente el paisajismo. El paisajismo es tanto un arte como una ciencia. Y requiere buenas dotes de observación, habilidades de diseño, de planificación, de creatividad,